Pues bien, bienvenidos, buenas tardes, bienvenidos una vez más. Calvary Aguacaliente, les recuerdo que estamos aquí en la ciudad de Tijuana, al norte del país. Y bien, pues, fin de semana y continuamos con nuestra serie Cartas de Pedro. Fin de semana estamos estudiando, hemos iniciado nuestro estudio bíblico en las cartas de Pedro y estamos estudiando la primera carta. Este es el segundo estudio de la primera carta de Pedro y pues vamos a aprender juntos de esta maravillosa carta que Pedro envía con mucho corazón a aquellas personas que estaban en regiones que no eran de ellos, estaban esparcidos por alguna de las regiones en la iglesia, sobre la iglesia primitiva, y pues qué difícil situación para ellos. Pero en medio de todo esto, Pedro quiere que les escriba esta carta para animarlos, y esta vez los va a animar hablándoles sobre una fe que resiste. Y de igual manera, esa carta nos enseña el día de hoy cómo nosotros necesitamos una fe que resista, una fe, no solamente una fe que tenemos aquí en la cabeza, no solamente una fe que es algo aprendido o información sobre la fe, sino una fe que se pone en práctica y es una fe que nos ayuda a resistir. Te recuerdo que la primera carta de Pedro fue escrita a creyentes que estaban atravesando tiempos difíciles, demasiado difíciles. Estaban siendo reprimidos culturalmente, socialmente, igualmente en finanzas. Vivían en un lugar donde no era un lugar de ellos, estaban siendo marginados. Bueno, una cosa muy difícil para ellos, y Pedro les escribe porque sabe que ellos aman a Cristo. Ellos son cristianos nacidos de nuevo, convertidos, y bueno, en tiempos difíciles Pedro quiere hacerles saber que necesitan una fe que resista. Muchos de estas personas sufrían rechazo, persecución y pérdidas por causa de la fe en Jesucristo. Y hay muchos lugares, aún en nuestro país, que las personas están pasando por este tipo de circunstancias. Ahora, en esta parte de esta carta, Pedro no minimiza el sufrimiento. Él dice, el sufrimiento es real, entiendo que están pasando por esta situación, es por eso que les escribo, para que ustedes tomen fortaleza, para que sepan que son familia de Dios, que estamos pasando simplemente por este mundo como por un corto tiempo, pero que nuestra ciudadanía no es aquí en la tierra. Alegrémonos, gocémonos, porque vamos de paso, vamos simplemente como peregrinos por este mundo, pero Pedro quería que ellos tuvieran esa fe que los fortalece. Pero Pedro no minimiza el sufrimiento de ellos y les enseña que Dios tiene un propósito eterno en medio de las pruebas. El apóstol muestra que la fe probada tiene un gran valor para el creyente que ama a Cristo, aunque no lo haya visto físicamente, y que el plan de la salvación es tan extraordinario que los profetas también lo anunciaron. Pedro les va a escribir sobre estas cosas y que los ángeles desean comprenderlo plenamente. Entonces esta sección nos recuerda que las pruebas son temporales, pero la gloria de Dios es eterna. Y bien, me di cuenta por ahí de un hombre que compró una taza que decía Cristiano fuerte decía la taza. Ya es que como cristianos nosotros siempre buscamos una leyenda, buscamos un cuadro, buscamos un plato, buscamos una taza. Bueno, este hombre miró una taza que decía Cristiano fuerte y dijo, de aquí soy, ese soy yo, la voy a comprar, voy a tomar mi café para que todos lo miren, que soy un cristiano fuerte. La primera vez que tomó café este hombre ahí, la taza se calentó y por el calor la taza cambió de color y le apareció un mensaje oculto que decía,
La presión revela lo que hay dentro. Así pasa con nuestra fe. Exactamente pasa de la misma manera con nuestra fe. Mientras todo está tranquilo, es fácil decir que confiamos en Dios. Cuando las cosas están fluyendo, cuando todo está al parecer en control, entonces nosotros decimos, soy un hombre de fe. Oh, cuánta fe hay en mí. O estos hermanos en la iglesia no se comparan con la fe que yo tengo, pues porque todo está bien. Pero las pruebas recuerda que revelan si nuestra confianza está puesta realmente en Dios. Si tú estás tomando notas, te animo a que lo hagas. Vamos a estar en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 7 al 12, y el título para la enseñanza del día de hoy es La fe que resiste. Una vez más, la fe que resiste. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 7 al 12. Título para la enseñanza, La fe que resiste. Y a través de nuestro estudio bíblico, lo hacemos nosotros, verso a verso, capítulo a capítulo, y vamos a dar 4 aplicaciones. Estas aplicaciones son muy importantes. Te recuerdo que no es solamente información, para que nuestra cabecita ya tenga un poco más de información y puedas decir, hoy aprendí sobre esa fe que fortalece. No es solamente aprender, no solamente es una enseñanza, sino es una enseñanza que se lleva a la práctica en los momentos difíciles. Para esto vamos a ver nosotros 4 verdades sobre la fe que resiste. 4 verdades, 4 puntos de aplicación sobre la fe que resiste. Así es que si tú tienes una Biblia, si tú tienes un dispositivo, recuerda que vamos a leer verso a verso, vamos a traer el versículo, vamos a enseñar el versículo y vamos a traer un punto de aplicación y vamos a dejarlo ahí en la mesa, lo vamos a dejar en tu corazón y tú tienes el compromiso de ponerlo en práctica. Bien, vamos a leer el verso 7 del capítulo 1 de Primera de Pedro. Verso 7 dice, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. ¿Bien? ¿Dónde estamos en nuestro estudio verso a verso el día de hoy? Pues te comparto lo que estuvimos viendo al inicio de esta maravillosa carta que fue el sábado pasado. Recuerda que estuvimos viendo una esperanza que permanece. El cristiano en las diferentes etapas de su vida, que son etapas de muchos problemas, conflictos, de eso no nos escapamos. Cristo no nos dijo que iba a ser fácil, que todo se iba a solucionar. Entonces, Pedro al inicio de la carta, él quería que estas personas que estaban recibiendo esta carta supieran que había una esperanza, pero era una esperanza que iba a permanecer eternamente. Y ese era uno de los grandes temas de la carta de Pedro hacia los cristianos. Ellos pueden vivir con esperanza aún en medio del sufrimiento. Esto era lo que Pedro les quería transmitir a estas personas y lo que hoy en día nosotros queremos transmitirle al cristiano de hoy. Porque la salvación, decía Pedro, es algo que está seguro. Y bueno, al estilo de Calvary Chapel, te recuerdo que esta no es solamente enseñanza, son partes con mucha enseñanza y doctrina, y no es solamente información para la mente, lo vuelvo a repetir, muy importante esta parte, sino son enseñanzas para la transformación de la vida diaria. Esas enseñanzas nos ayudan a que haya una transformación, a que haya crecimiento espiritual, a que podamos entender el plan de Dios para nuestras vidas. Bien, vamos a leer el verso 7 una vez más. Dice Pedro, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el
mundo. Quiero recordarte también que estamos utilizando la nueva traducción viviente. Si tú no escuchas el habéis, llegaréis, lloraréis, veréis, está bien. Si tú tienes la Reina Valera, excelente, síguenos en tu traducción y nosotros vamos a utilizar la nueva traducción viviente. Y bien, bueno, después que leemos el verso 7, vemos que Pedro utiliza la imagen de cómo se refina el oro, del refinamiento del oro, y lo compara con la fe. Uno de los metales más preciosos, uno de los metales más fuertes. Hay metales, bueno, hay piedras más fuertes, pero este es uno de los metales más hermosos, podríamos decir, de más costo y con más fortaleza. Bien, Pedro utiliza esta imagen, la del refinamiento del oro. Y fíjate que en el mundo antiguo el oro se calentaba a temperaturas muy altas con el fin de separar las impurezas. El fuego no destruía el metal, sino que separaba aquellas cosas que podían darle un menor valor al oro, le podían dar una apariencia menor a lo que el oro puro era. Entonces, con mucho fuego lograban separar todas estas impurezas. ¿Qué hacía? Lo purificaba. Pedro está usando esta alegoria, Pedro está usando cómo el oro se refinaba para hablar sobre la fe, cómo a través de las pruebas, que es el fuego que refina el oro, que saca las impurezas, nos prueba nuestra fe y nos la refina. Ahora, la palabra griega que usa Pedro para la palabra probar, tiene la idea de examinar algo para demostrar su autenticidad. Fíjate, es interesante que Pedro dice que la fe vale más que el oro. Así es, la fe vale más que el oro. La palabra lo dice, yo lo creo. Y estoy seguro que también el creyente maduro cree que la fe tiene mucho más valor que el oro. ¿Por qué? Bueno, porque el oro, aunque precioso, es temporal y va a perecer un día. Él va a perecer. El oro es temporal solamente. Tiene un valor, es algo precioso, es algo que la gente busca mucho, pero es temporal y va a perecer. Pero la fe genuina produce resultados eternos. Y esta es una cita, si tú gustas anotarla, dice: la fe genuina produce resultados eternos. El oro va a perecer, el oro es temporal, pero la fe genuina produce resultados eternos. Dios no envía pruebas para descubrir algo que Él ignore, esto es muy importante, sino para fortalecer al creyente y manifestar una fe verdadera. Esto es muy importante. Dios no solamente nos manda pruebas porque Él ignora lo que está pasando. Es que, no me había dado cuenta. ¡Fum! Ahí va una prueba para que esto se acomode un poco. No, Él no lo ignora. La razón que Dios lo hace es para fortalecernos como creyentes y para que nosotros podamos manifestar una fe verdadera en medio de la prueba. Bien, aquí encontramos la primer verdad sobre la fe que resiste. La primera verdad sobre la fe que resiste es: las pruebas pueden fortalecer nuestra fe. Una vez más, la primera verdad sobre la fe que resiste es: las pruebas pueden fortalecer nuestra fe. La dificultad no siempre significa que Dios nos ha abandonado. ¿Has escuchado tú a personas, a cristianos, a personas que hace muchos años estuvieron y fueron parte de la iglesia, cristianos que estuvieron en servicios, que sirvieron, pastores? A mí me ha tocado escuchar a algunos pastores que no están sirviendo en este momento y dicen: ¿sabe? Yo paré de servir, paré de ir a la iglesia porque en las pruebas y en las dificultades clamé a Dios, pero parece que Dios nunca me escuchó. Me sentí abandonado por Él. Cuando vinieron las pruebas que yo estuve viviendo, yo le rogué a Dios y le decía: Dios, pero si yo te he servido, Señor, tú has visto lo que yo he hecho.
he levantado un templo, Señor, fui encargado de esto y de aquello, fui a las prisiones, fui a tantos lugares, Señor, y hoy que necesito de ti, me siento abandonado. Y esa es la razón, escuchaba yo a este pastor, esa es la razón por la que yo ya no voy a la iglesia. Me sentí defraudado por Dios. La dificultad, recuerda, no siempre significa que Dios nos ha abandonado. No es así. Muchas veces estas dificultades, estas situaciones, es el taller donde Él forma nuestro carácter. Es ahí en medio de las dificultades, es ahí en medio de todo este tumulto de cosas que no entendemos, donde nosotros estamos en ese taller donde Dios está trabajando. ¿Para qué? Para formar un carácter. ¿Sabes que el cristiano necesita un carácter? La Biblia dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. Pero muchas veces no tenemos un carácter para decir que no, ni tampoco para decir que sí. Todo decimos menos sí y no. Muchas veces fluctuamos entre esas cosas. Cuando a veces no podemos hacer algo, lo mejor es decir, no, no puedo, lo siento, no pasa nada. También muchas veces decimos algo, le decimos algo sí, cuando en realidad no sabemos cómo lo vamos a hacer y terminamos en problemas, metiéndonos en problemas nosotros y en problemas hacia los demás. Entonces recuerda que la dificultad no siempre significa que Dios nos ha abandonado, sino que es el taller donde Él forma nuestro carácter. Esto es muy importante. Si tú estás pasando por alguna situación compleja, algunas dudas, estás pasando por enfermedad, finanzas, problemas en tu familia, problemas con tu cónyuge, con tus vecinos, en tu trabajo, recuerda que esto puede ser que es el taller donde Dios está forjando. Ten fe. Esa fe que fortalece, esa fe que es duradera, esa fe que nos va a llevar a nosotros a cruzar hacia el otro lado del conflicto. Santiago, escucha cómo lo pone en este contexto. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4 dice así: amados hermanos, Santiago capítulo 1, verso 2 al 4. Dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Santiago, por favor, ¿cómo nos vamos a alegrar? Pero si es posible. Verso 3 dice: porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Verso 4, así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Qué hermoso pasaje bíblico para aquellos que en un cierto momento estamos pasando por dificultades. En lugar de preguntar ¿por qué me pasó esto?, podemos preguntar: Señor, ¿qué quieres producir en mí a través de esto? ¿Qué es lo que estás tratando, oh Dios, en tus oraciones? En lugar de preguntarte: Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué a mí? Señor, si yo te he servido, ¿por qué me viene esta lucha y estas pruebas? Bueno, en vez de eso podemos preguntar: Señor, ¿qué quieres producir en mí a través de estas pruebas? ¿Qué es lo que quieres hacer en mí? Es difícil, es muy difícil. Estoy seguro que pasar luchas y pruebas en todos los ámbitos de nuestra vida no es una cosa fácil. Pero es el momento de decirle: Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué quieres hacer en mí? ¿Qué es lo que tú quieres que yo vea que no estoy viendo? ¿Qué quieres que yo crezca donde yo no estoy creciendo? Recuerda que estas son preguntas muy importantes para el Señor en nuestras oraciones, y no ¿por qué me está pasando esto?, como una queja, sino preguntarle al Señor: Señor, ¿qué quieres hacer en mí? ¿Hay algo que yo necesito ver que no estoy viendo? ¿Quieres fortalecer mi fe? ¿Quieres fortalecer mi confianza? ¿Quieres que sea un hombre o una mujer más de oración? ¿Qué es lo que estás haciendo en realidad, Señor? Porque al parecer ya no puedo soportar todo esto que está pasando. Pero la palabra de Dios, muy importante, dice que no va a dar una carga a la cual tú y yo no podamos llevar. Entonces tengamos confianza. ¿Es difícil? Claro que lo es.
No, no lo es. Es muy difícil enfrentar las pruebas en todos los ámbitos de la vida. Entonces, si las pruebas fortalecen nuestra fe, también nos enseñan a confiar en alguien que no vemos físicamente. Vamos a continuar adelante con nuestro estudio verso a verso y vamos a leer los versículos 8 y 9. Te recuerdo que estamos en Primera de Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 8 al 9. Vamos a leer estos dos versículos. Dice así: ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto, aunque ahora no lo ven. Confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa, indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Oh, esto nos salva la vida. Esto es algo maravilloso. Pedro le escribía a estas personas y les decía: ustedes aman a Jesucristo a pesar que nunca lo han visto. Y era verdad. Estas personas no habían visto a Jesucristo. Pedro lo había visto con sus ojos y él podía decir: bueno, yo lo miré. Yo creo que mi fe está fundamentada en algo que vi, puede decirse. Pero estas personas, él sabía que estas personas amaban a Jesucristo. Entonces él decía: ustedes aman a Jesús a pesar de que nunca lo han visto, aunque ahora no lo ven. No lo están viendo en este momento, pero confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible, dice el final del verso 8. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Pedro había caminado físicamente con Jesús, pero los lectores no. Pedro tenía la certeza de lo que estaba hablando, pero basado en lo que había visto. Pedro sabía de lo que estaba hablando basado en lo que había vivido. Bueno, eso era diferente que aquellos que no lo habían visto y sentían ese amor, sentían ese gozo, sentían esa alegría por alguien que no habían visto, por un Dios que no habían visto, por un Jesús que había salvado sus almas, que no habían visto. Y Pedro decía: ustedes se gozan en Él, aunque no lo han visto. Y esa es la fe. Esa es la fe de la cual Pedro está hablando en esta parte de la Biblia. Pedro había caminado, te recuerdo, con Jesucristo, pero sus lectores no. Aún así ellos amaban al Señor. ¿Y esto qué demuestra? Bueno, demuestra que la fe cristiana no depende de lo que la vista física está mirando, sino de una relación viva con Cristo. ¿Mediante qué? Mediante el Espíritu Santo. En Juan 20:29, Jesús dijo: bienaventurados los que creen sin haber visto. Bienaventurado. Si tú eres una persona que cree en Jesús y que se goza en Jesús y que tiene fe salvadora en su Señor, entonces este versículo 29 de Juan, capítulo 20, te llama bienaventurado. Bienaventurados los que creen sin haber visto. Esto es glorioso, ¿no? El verdadero amor a Cristo no se basa en emociones pasajeras. El verdadero amor a Jesús no es solamente una emoción, sino en el contentamiento de quién es Jesús. El verso 9 dice: la recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Pedro no está enseñando que la salvación se gana por obras. Más bien muestra que el resultado final de una fe perseverante es disfrutar plenamente la salvación que Dios ha preparado para aquellos que creen en Él. Ahora, la salvación tiene 3 dimensiones en el Nuevo Testamento. 3 dimensiones muy importantes. Y te voy a hablar de cada una de ellas rápidamente. La primera es que fuimos salvados del castigo del pecado. Esa es una dimensión de la salvación en el Nuevo Testamento, que fuimos salvados del castigo del pecado. La segunda es que somos salvados diariamente del poder del pecado. Y la tercera, seremos salvados completamente cuando Cristo regrese. Y bien, aquí encontramos la segunda verdad sobre la fe que resiste. La segunda verdad sobre la fe que resiste es: podemos amar y confiar en Cristo aunque nunca lo vemos. La segunda verdad sobre la fe que
resiste es: podemos amar y confiar en Cristo aunque no lo vemos. Recuerda que nuestra relación con Jesús no depende de evidencias visibles diarias. Oh, qué bien sería que pudiéramos ver nosotros a Jesucristo, sus milagros, y te aseguro que yo creo que aún viviendo creeríamos. Lo digo por mí. Sería muy difícil estando sin fe en el mundo, estando sin ver nacido de nuevo. Yo creo que aún si bien viendo milagros y viendo a Jesús, para mí sería como algo muy difícil de poder creer. Pero la relación con Jesús del cristiano que ha nacido de nuevo no depende de evidencias visibles diarias, sino de la verdad de su palabra. La verdad de lo que la palabra de Dios dice. Aquí es donde vemos a un Dios real a través de la Biblia. Ahora, ¿cómo lo vamos a ver si no somos lectores de la palabra de Dios? Necesitamos leer la Biblia. Necesitas leer los evangelios para poder conocer a Jesús y sus obras maravillosas. Necesitamos leer las cartas de Pablo, Pedro, Juan, para poder entender el Espíritu Santo que moraba en ellos y puedan transmitir esas grandes verdades para la iglesia. Podemos leer nosotros el Antiguo Testamento desde Génesis hasta Malaquías para poder ver el poder y el mover de Dios a través del pueblo de Israel, profetas, reyes, todas estas cosas que Dios a través de su palabra nos muestra una verdad. Y la verdad es que Dios existe y que nosotros el día de hoy lo vivimos por fe. Segunda de Corintios 5:7 dice: pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. De otra manera, bien dicho es: creemos, ya andamos por fe y no por vista. Recuerda que la oración, la lectura bíblica y la obediencia fortalecen una relación real con Dios. Estas tres cosas fortalecen nuestra relación con Dios: la oración, la lectura bíblica y la obediencia a la palabra. Esto fortalece una relación con Dios. Y bien, mientras caminamos por fe, descubrimos que somos parte de un plan muchísimo más grande que nuestra propia historia. Para esto vamos a ver los siguientes versículos. El versículo 10 y 11. Te recuerdo que estamos en 1 de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer en esta parte, versículo 10 y 11. Leamos. Incluso los profetas quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida que estaba preparada para ustedes. Se preguntaban a qué tiempo y en qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando les dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y de la inmensa gloria que después vendría. Wow. Incluso los profetas, dice Pedro, quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta gracia salvadora. Los profetas del Antiguo Testamento anunciaron la venida del Mesías. Lo anunciaron de una manera tan maravillosa, tan fuerte, tan clara, pero algo raro que yo noté en la palabra de Dios, que ellos no entendieron completamente todos los detalles. ¿Por qué? Porque lo hablaron a través del Espíritu Santo. Lo hablaron al pueblo, lo hablaron y después de muchos años esto se llevó a cabo, pero ellos personalmente no lo entendieron completamente, no entendieron cada detalle de lo que ellos mismos estaban hablando. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo les reveló dos grandes verdades. A ellos les reveló estas dos grandes verdades, pero ellos no alcanzaban a ver los detalles completos. Una de las grandes verdades que el Espíritu Santo le reveló a los profetas fueron los sufrimientos del Mesías. La segunda fue la gloria que vendría después. Estas dos cosas fueron muy importantes y fueron habladas, fueron escritas, fueron comunicadas a través de los profetas. Te recuerdo que los sufrimientos del Mesías y la gloria que vendría después fueron anunciadas por ellas, aunque ellos no entendían detalles. Pasajes como el capítulo 53 de Isaías y Salmo 22 describen con tanta precisión, es tan impresionante esa precisión que los padecimientos de Cristo
iba a vivir siglos después, con tanta exactitud, sin conocer los detalles, sin saber muchas veces a qué se estaba refiriendo. Pero cuando el tiempo vino, aquellos que estuvieron presentes, muchos vieron el cumplimiento de Isaías 53 y Salmos 22. Así es que esto demuestra la unidad de toda la Biblia, de toda la palabra de Dios y la soberanía de Él mismo sobre la historia. Amigo, amiga, hermanos, aquí llegamos a la tercera verdad sobre la fe que resiste. Esta tercera verdad es: Dios siempre ha tenido un plan perfecto para salvarnos. La tercera verdad sobre la fe que resiste es que Dios siempre ha tenido un plan perfecto para salvarnos. Nada tomó a Dios por sorpresa. A mí me tomó por sorpresa. A algunos de nosotros nos tomó por sorpresa, pero a Dios no lo tomó por sorpresa. Nada de lo que ha sucedido, de lo que sucedió con los profetas, nada de lo que sucedió con el pueblo de Israel en el desierto, nada de lo que pasó con el pueblo de Israel en Egipto, nada de lo que pasó a través del tiempo con los profetas, nada de esto tomó por sorpresa a Dios. A nosotros nos tomó por sorpresa. A mí me ha tomado por sorpresa. Desde el Antiguo Testamento, Él anunció la llegada de Cristo y el plan de la redención. Esto no fue algo que se sacó Dios de la manga. Dijo, hágase la manga y ahí está. No, esto fue un plan desde el inicio. ¿Basado en qué? Basado en su amor y en su gracia. Basado en el inmenso amor que Dios tiene por ti y por mí. Basado en el amor inmenso que tiene Dios por su creación. Gracias a Dios que Él se ha revelado a nosotros. Gracias que envió a su Hijo a rescatarnos a ti y a mí. Esa es una gran noticia. Es por eso que nosotros también pasamos el mensaje de la salvación todo el tiempo que tenemos la oportunidad. Observa lo que Pablo le escribe a los Gálatas en Gálatas 4, versículo 4 y 5. Gálatas 4, versículo 4 y 5. Dice, sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Cuando el futuro parece incierto, podemos descansar porque Dios sigue gobernando la historia. Lo que hemos visto en nuestra historia, lo que conocemos nosotros a través de los historiadores que hemos leído nosotros, bueno, hemos visto la mano de Dios en todo ello. Pero una buena noticia es que el resto de la historia, esto que viene enfrente de la historia, también está gobernado por Dios. Como cristianos, sabemos cómo termina esto. Termina a nuestro favor. Sabemos que es necesario pasar por ciertas tribulaciones porque la palabra de Dios lo dice. Pero sabemos cómo termina. Sabemos que vamos a terminar, ¿dónde? En la vida eterna reinando con Jesús. Yo lo creo. Esa es la fe que llega a mi corazón. Cuando vienen las dificultades, Señor, digo, Padre, sé que soy peregrino en este lugar. Por favor, ayúdame. Mi vida no es fácil, ¿eh? Hay muchas dificultades en mi vida, pero todas causadas por mi propia persona. Todas causadas por mí mismo. La vida no es fácil. Dios no me prometió una vida fácil aquí en la tierra, pero con Él es más llevadero. A través del Espíritu Santo y la fortaleza que produce en nuestras oraciones, en nuestra lectura bíblica, nos podemos dar cuenta que esa relación se hace fuerte y cualquier circunstancia podemos vivirla día a día. Podemos descansar porque Dios sigue gobernando la historia. Tu historia la sigue gobernando a Dios. La historia de tus antepasados la gobernó Dios. La historia del futuro, nuestros hijos y nuestra descendencia va a estar gobernada por Dios. Y esa es una grande noticia. Fíjate, un niño estaba viendo a su abuela bordar. No sé si tú tuviste una abuela que bordaba, yo tuve una abuela que bordaba. Y desde abajo solo veía un montón de hilos enredados. El niño veía que la abuela estaba bordando algo maravilloso, pero volteaba a sus pies y miraba una bola de hilo toda enredada. Entonces le dijo, abuela, eso se ve horrible.
Ella le pidió que subiera a su lado y entonces vio un hermoso diseño. Fíjate, muchas veces nosotros vemos los hilos sueltos de nuestra vida. Solamente vemos un enredo total. Oh, qué enredo es esto, qué enredo es aquello. Parece esa historia de la abuela, ¿no? Donde la madeja de hilos solo está rodando por el piso, hilos de colores por todas partes, todos enredados, pero cuando ponemos nosotros nuestros ojos en el diseño que ella está bordando, nos damos cuenta de lo hermoso que es. Dios contempla el cuadro completo, tanto los hilos enredados de tu vida como el diseño completo. Vamos a pedirle a Dios en oración que nos ayude a ver el cuadro completo, tanto los hilos que están enredados como el diseño completo, porque entonces nuestra fe va a ser una fe tan fuerte que nada ni nadie nos va a poder detener. Bien, precisamente porque Dios tiene el control, debemos valorar la enorme gracia que hemos recibido de Él. Para esto vamos a leer el último versículo, el versículo 12. Y es aquí donde terminamos nuestro estudio verso a verso el día de hoy. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 12 dice así. Se les dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos, hablando de los profetas, sino para ustedes. Y ahora esta buena noticia, o el Evangelio, les fue anunciada a ustedes por medio de aquellos que la predicaron con el poder del Espíritu Santo, enviado del cielo. Todo es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas. Pedro dice, se les dijo que sus mensajes no eran para ellos, sino para ustedes. Qué gran privilegio que Dios le avisó esto a los profetas. Les dijo que eran para nosotros. Y qué gran privilegio para nosotros que estos mensajes iban a ser dirigidos en un tiempo, en una forma, para su pueblo. Él quería que este pueblo que estaba pasando por estas penurias pudiera comprender este mensaje. Él estaba diciendo, Pedro, en otras palabras, alégrense, ustedes son privilegiados, aunque por el momento están siendo marginados. Pero este mensaje fue escrito hace muchos años para ustedes, para la gloria eterna, para que ustedes tengan el gozo completo de la salvación. Pedro añade una frase sorprendente aquí. Dice, y hasta los ángeles esperan ansiosamente mirar estas cosas. La palabra utilizada significa inclinarse para observar atentamente. Los ángeles, él está describiendo esto, cómo los ángeles se inclinan para ver cómo van a suceder estas cosas. ¿Has visto tú o has estado en algún lugar donde quizá algún mago o alguna especie de acto está sucediendo y que de repente te pones así tan fuerte a verlo y luego como que te levantas así un poco? Bueno, esa frase es la que está utilizando Pedro para decir que hasta los ángeles esperan ansiosamente o están expectantes de mirar esto que está sucediendo. O sea que los ángeles hasta se pusieron de pie y dijeron, ¡wow! Vamos a ver cómo va a suceder esto. Es hermoso. Por eso el Evangelio no es cualquier cosa. Aún los ángeles esperan ansiosamente mirar que estas cosas sucedan. El mensaje del Evangelio es algo poderoso. El mensaje del Evangelio es algo que salva el alma de las personas de ir al infierno. Esto no es oro, esto no es plata, esto no es un trabajo, una carrera. Son muy buenas las carreras, es muy bueno el trabajo, no me lo malinterpretes, pero la salvación de tu alma es muchísimo más mejor, voy a decir. Dice porque ellos están expectantes, están observando que estas cosas se lleven, este plan de la redención maravilloso se lleve a cabo. Porque ellos observan cómo Dios salva a pecadores por medio del sacrificio de Jesús. La gracia de Dios es una demostración de su amor y sabiduría. ¿Para quién crees? Pues para todo el universo, para toda la humanidad. El mensaje de la salvación se predica semana a semana, día tras día, día y noche, en todos los lenguajes que hay, por diferentes lugares, se está llevando el mensaje de la salvación, porque ese es el mensaje de los cuales los ángeles están
mirando con expectación. Bien, aquí encontramos la cuarta y última verdad sobre la fe que resiste. Cuarta y última verdad sobre la fe que resiste. Debemos valorar la salvación que Dios nos ha dado. Esto es muy importante. Esta cuarta verdad sobre la fe que resiste es que debemos valorar la salvación que Dios nos ha dado. ¿Conoces a alguien que no ha valorado esa salvación? ¿Conoces a alguien que ha pasado desapercibida esa salvación que costó la sangre del Hijo de Dios? Que fue un sacrificio que nunca miró hacia atrás, que siempre mantuvo en su corazón y en su mente a ti, a tus hijos, a todo aquel pobre en espíritu, aquel que está deseoso de justicia. Entonces, esta cuarta verdad nos anima a que reflexionemos y que valoremos la salvación que Dios nos ha dado. ¿Cuánto valor le estamos dando a la salvación? ¿Es necesario valorar la salvación? ¿Necesitamos valorarla? ¿De qué manera estoy valorando yo la salvación que Dios me ha dado a mi vida? La seguridad que me ha dado de que esta vida es transitoria y que cuando yo cierre mis ojos aquí los abra en el cielo a una vida eterna. ¿Qué valor le estoy dando yo a ello? ¿Le estoy dando más valor a una vida aquí en la tierra? ¿A cómo me veo o qué es lo que hablan bien de mí? ¿Cómo estoy viendo la salvación? Esta semana es un gran reto. Cada mañana piensa, levántate y piensa, ¿estoy valorando la salvación que me ha dado? Pero si sigo amargado, ¿estoy valorando la salvación que me ha dado? Estoy preocupado y ansioso. Digo, no está mal que estés ansioso y preocupado, pero cuando recuerdas que Dios te ha salvado, que esto es transitorio y pasajero, puedes tener otra perspectiva de lo que está pasando. Recuerda, debemos valorar la salvación que Dios nos ha dado. Los profetas la anunciaron, los apóstoles la predicaron, los ángeles la contemplan con admiración. No podemos tratar con indiferencia algo tan extraordinario. Esto no sucedió el día de hoy. Esto no sucedió cuando Calvary Chapel empezó a llevar el evangelio al mundo. No. Esto tampoco comenzó cuando Jesús vino a la tierra. Esto no comenzó cuando tú llegaste a la iglesia o cuando te hiciste miembro activo del grupo de alabanza. Ahí no comenzó todo. Los profetas lo anunciaron. También los apóstoles lo predicaron llenos del Espíritu Santo. Y los ángeles lo contemplan con admiración. Entonces, no debemos tratar con indiferencia algo tan extraordinario. Algo que viene del corazón de Dios mismo. Algo que viene del pensamiento y el plan divino. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Esa es la clave. Porque nos amó tanto que a mí me rescató y me amó cuando yo era enemigo de Él. Enemigo de la cruz. Enemigo aférreo de Él. Ese es el momento en que Dios me amó y también te amó a ti. El escritor de Hebreos lo dice de esta manera. Hebreos capítulo 2, verso 3. Hebreos 2, verso 3 dice, entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si cuidamos esta salvación tan grande, si descuidamos esta salvación tan grande, que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús y luego nos fue transmitida por quienes la oyeron? Esto es una pregunta en la cual necesitamos reflexionar. ¿Qué nos hace pensar, dice el escritor de Hebreos, que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande? Yo no estoy deseando un mal a nadie. Yo no estoy deseando que caiga fuego del cielo. No estoy deseando eso. Pero la palabra de Dios dice que ¿qué nos hace pensar cuando nosotros actuamos y no consideramos y somos indiferentes a algo tan extraordinario? Ahora, vivamos agradecidos. ¿Cómo? Compartiendo el Evangelio, viviendo en gozo de la salvación, considerando que nuestras almas no se van a perder en las llamas del infierno. Honremos a Cristo, ¿cómo? Con nuestra manera de vivir. Es así como Cristo siente agradecimiento y siente mucho amor por nosotros como sus hijos, honrándolo con nuestra manera de vivir. Bien, llegamos casi al final.
Fíjate lo que Pedro nos ha enseñado el día de hoy. Pedro nos ha enseñado que las pruebas refinan nuestra fe, que podemos amar a Cristo aunque no lo hayamos visto, y que Dios diseñó nuestra salvación desde la eternidad. La gracia que hemos recibido es un tesoro incomparable. Las dificultades actuales no son el final de la historia. Aquí no se termina nada. Oh, me voy de la iglesia, aquí ya terminé yo con esto. No, no termina ahí. Sabemos dónde termina esto. Hay dos lugares que la Biblia describe donde vamos a terminar todos: en el cielo o en el infierno. Y esto es real porque la Biblia así lo enseña. Recuerda que el mismo Dios que permitió la prueba también ha preparado la gloria futura para los que permanecen en Él. ¿Cómo? Como creyentes. Ahora, como creyentes, nuestra mirada no debe quedarse en el fuego de la prueba. No podemos quedarnos mirando el fuego de la prueba, sino en el oro refinado que Dios está formando para la alabanza, la honra y la gloria de Jesucristo mismo cuando Él se ha revelado. Yo te animo a que tu mirada no se quede en la prueba, a que tu corazón no se quede en la prueba, a que tu corazón no se quede ahí en esa condición, sino que voltees a ver a Jesús, que voltees a verlo y le podemos decir el día de hoy: Señor, creo, pero fortalece mi fe. Es muy importante. Bien, hemos llegado al final de nuestro estudio bíblico el día de hoy y queda una parte muy importante. Queda la parte más importante del mensaje, se llama nacer de nuevo. ¿Sabes? Qué hermoso es conocer la fe, conocer a Jesús, tener un encuentro con Él, ser amado por el Dios de lo imposible, por el Creador del cielo y de la tierra. Pero hay un lugar, hay un punto donde comenzar esa relación con Dios. ¿Sabes que un cristiano no es cristiano porque va a la iglesia? ¿Sabes que tampoco es un cristiano porque lee la Biblia? Las personas no son cristianas porque son parte de un grupo de alabanza, o porque asisten a un concierto cada mes o cada año. No. La Biblia nos habla que es necesario nacer de nuevo para poder nosotros comenzar una vida en Cristo, una vida que nos promete ir al cielo, una eternidad. Es naciendo de nuevo. Si tú has nacido de nuevo, te felicito el día de hoy. Pero si eres alguien que no ha nacido de nuevo, que aún has estado 30 años en la iglesia sentado y no sabías que era necesario nacer de nuevo, bueno, hoy lo puedes hacer. ¿Qué dice la Biblia sobre nacer de nuevo? ¿Qué significa nacer de nuevo? Bien, te lo digo tan rápido. Primeramente, es a través de la fe y el arrepentimiento. Una fe genuina, acercarte a Jesús y decirle: Señor, me arrepiento de mis pecados. Reconozco que soy un pecador, Señor. Reconozco que no me puedo salvar a mí mismo. Y la segunda es aceptando a Jesús como tu único y suficiente Salvador. El Señor dice que si tú haces estas dos cosas, Él promete salvarte en el instante. Él promete salvarte en el momento. ¿Te gustaría hacer esa oración? ¿Te gustaría orar en este momento y decirle: Señor, me arrepiento de mi pecado sinceramente? Tengo fe, Señor, en ti y sé que tú me puedes salvar. Te acepto, Señor, como mi Salvador y Señor. Ven a mi vida, oh Dios, en el nombre de Jesús. Si tú has hecho esta oración, el Señor te salva en este momento. Si tú has sido salvo en este momento, por favor, contáctanos. Mándanos un mensaje, una llamada por teléfono. Queremos saber de ti, queremos acompañarte en este nuevo caminar. Bien, esto es todo por el momento. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima.